vengo a hablar sobre el libro Carlos el Gran Escape. La autora es Hilary McKay y gracias Universo Lector por invitarme. La vida de Carlos era muy triste y muy dura. Tenía una familia horrible que no lo apreciaba. Carlos tenía 7 años y vivía con su hermano, Max, que tenía 11 años, y con sus papás, que eran viejísimos. «¿Quieren más a Max?», le dijo Carlos a Pablo, su mejor amigo. Era una tarde soleada durante las vacaciones de verano. Carlos estaba en el jardín de Pablo, que vivía en la misma calle. Era un buen momento para quejarse. «A Max lo quieren mucho más que a mí», se ríen de sus bromas. «¿Y no se ríen de las tuyas?», no se quejó Carlos. Dicen cosas como: «Carlos, ese es un tema del que nadie quiere oír durante la cena», y detestan que toque la armónica. En cuanto empezó a tocarla, mi papá grita: «En otra parte, Carlos, por favor». Mi mamá me ruega que toque la flauta, presumió Pablo. Mi mamá, dijo Carlos, rezonga cuando entro en una habitación y me dice: «Quítate los zapatos antes de dar un paso más». Y luego se pone a hablar y hablar y hablar acerca de no interrumpir a las personas cuando están hablando. ¿Cómo no voy a interrumpir si se la pasa hablando todo el tiempo? Tengo que gritar para que me haga caso. «Te ha escuchado», asintió Pablo. «Si la puerta de entrada de tu casa está abierta, podemos oírte hasta la mía. Y el escándalo que armas si llego a casa con la ropa equivocada después de la clase de gimnasia, cuando me pongo la de alguien más por accidente. O si pierdo los calcetines. Mi mamá se trae algo con los calcetines. Cada vez que llego a la casa sin ellos, se enloquece». «¿Pero cuál es el problema de perder los calcetines?», preguntó Pablo, sorprendido. «Todos tienen calcetines. Yo tengo miles». «Yo tengo 3», dijo Carlos. «Usa los de Max». «Ja, ja, 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 ja», rió Carlos con amargura, como si eso fuera posible. «Nadie en mi familia comparte nada conmigo». «Yo comparto contigo», dijo Pablo. «Por lo menos me tienes a mí». «Supongo», dijo Carlos con ingratitud. «Y cuando crezcas, puedes escapar de tu horrible familia». «Podría escapar ahora», dijo Carlos. «Eso les enseñaría y al fin sentirían pena». «A lo mejor les da gusto», comentó Pablo. «¿Y entonces qué harías?». En lugar de responder esta pregunta tan poco sensible, Carlos atacó las rodillas de Pablo como si jugara rugby. Forcejeando, cayeron encima del cesto de la mamá de Pablo, lleno de ropa recién lavada, que esperaba su turno para ser colgada en el tendedero. Pablo tomó una camiseta y se la restregó a Carlos en la cara. Carlos le metió a Pablo unos pantalones húmedos por el cuello de la camisa. Durante los siguientes minutos se arrojaron calcetines mojados uno a otro. Entonces Carlos le tiró a Pablo de espaldas y se puso el camisón de la mamá de su amigo para demostrar que él había ganado. Pablo se arrancó el camisón y se lo rasgó. Las mamás de ambos corrieron hacia el jardín y los atraparon. La mamá de Pablo dijo que no importaba en lo más mínimo. La mamá de Carlos dijo que importaba mucho y se lo llevó de inmediato a su casa. En lugar de dejarlo quedarse a cenar y ver Los Simpson en casa de Pablo, como habían acordado. «Estas son las cosas», le gritó Carlos a Pablo mientras su mamá lo arrastraba a casa. «¿Qué me suceden todo el tiempo?». Esto fue el miércoles. El jueves en la mañana, la triste y dura vida de Carlos de pronto se volvió más triste y dura. Max estaba viendo en el parque con una pelota de fútbol. Su viejísimo padre estaba en el trabajo pasando el rato con sus amigos. Su viejísima madre estaba en casa, entretenida con el gato, y Carlos se hallaba preso en su habitación. El día apenas había comenzado. Carlos bajó en pantuflas a la cocina vacía. Puso pan en el tostador y enseguida su mamá lo envió de vuelta a su cuarto, antes de que su pan tostado estuviera listo. ¿Y por qué mientras esperaba su pan tostado había tomado el disco compacto que venía en el cereal y lo había metido en la computadora que su padre acababa de traer del trabajo? La computadora repiqueteó y aparecieron 100 pantallas emocionantes. Entonces llegó la mamá de Carlos y gritó: «Regresa a tu cuarto antes de que me hagas perder la cabeza por completo», como si no lo hubiera perdido ya. «¿Y mi pan?», preguntó Carlos. «¿A quién le importa tu pan?», gritó la mamá mientras tomaba el pan recién salido del tostador y lo lanzaba al bote de basura e intentaba sacar el disco de la computadora. «Usa una cuchara», sugirió Carlos. «¿Qué?». «Yo usé una para meterlo», Carlos exclamó con voz terrible. «Esfúmate». Al principio, excepto por su pan tostado, a Carlos no le había importado mucho.
Tenía su consola de videojuegos en el cuarto y el nuevo juego de carreras de autos de Max. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su mamá escuchara el ruido de los motores y rechinando las llantas. Subió la escalera a grandes zancadas y apagó todo. Al parecer pensaba que Carlos no debía divertirse durante un rato. Carlos pensó en desconectar todo para mostrarle a su mamá cuán triste era y dura su vida. Luego pensó en encender todo de nuevo para darle una lección a su mamá. Después recordó la conversación del día anterior en el jardín de Pablo y pensó en escapar de su casa para darles una lección a todos. Esta le pareció la mejor idea, así que comenzó a empacar en la mochila de Max, metió su oso, su alcancía, un álbum de fotografías suyas y una gran bolsa de piedras que había recogido en la playa por si resultaban valiosas. También se llevó una mosca en un cubo de hielo falso, una calculadora que echaba agua, caca de perro falsa, un paquete a medio usar de polvos pica pica, 2 cuadriláteros de sangre espumosa de azúcar, 2 pares de calcetines y una playera de esqueleto que brillaba en la oscuridad. Se llevó la linterna de su viejísimo padre como recuerdo y para recordarse de Max, tomó su palo dulce de roca, pero no se molestó. Su madre, porque ella no tenía nada que hacer que valiera la pena, después de llenar la mochila, bajó al descanso de la escalera y sacó 2 grandes bolsas del viaje del pequeño armario. En una puso su consola de videojuegos y en la otra la televisión portátil. Tiempo atrás, Carlos se había quejado de esta televisión porque era como Max había comentado algunas veces, la más pequeña y barata que el dinero podía comprar. Ahora estaba agradecido de que no fuera más grande. Aún así, en la mochila, a la espalda, la consola de videojuegos sobre un hombro y la televisión sobre el otro. Apenas podía sostenerse en pie. Sin embargo, logró hacerlo y luego de practicar de un lado a otro, se volvió más fácil. Todo estaba sujeto a él, así que no podía tirar nada, siempre y cuando mantuviera el equilibrio. Tomado del barandal, Carlos bajó las escaleras muy despacio. Pasó con sigilo por la cocina y salió lentamente por la puerta. Cuando estuvo fuera, se detuvo para pensar un rato. Le parecía mal escapar sin que nadie se diera cuenta, así que se metió a casa con lentitud. «Me voy de la casa», gritó. Luego dio un portazo fuertemente. Lo último que escuchó fue el estrépito de un vidrio roto. Carlos volteó y caminó, con paso seguro por el sendero del jardín y dio vuelta en la esquina. Ahí se dio cuenta de que era una mañana soleada de vacaciones. Era el peor momento para escapar de casa. Había gente por todos lados. Primero encontró a Lulú, la niña de la casa de al lado, y a su mejor amiga, Meli, que pasaron patinando como rayos. Fuera del camino, Carlos, rápido, gritaron precipitosamente hacia el 100 kilómetros por hora. Carlos no podía hacer nada rápido, pero sus bultos lo salvaron de terminar tirado. Su peso lo ancló al suelo como si fuera un árbol y las chicas rebotaron en él y se frotaron los codos quejándose por la dureza de los ángulos de Carlos. «¿A dónde vas?», le preguntaron. «¿No tienes calor cargando todo eso? Necesitas una carretilla, necesitas una grúa. Te pusiste todo rojo. ¿Qué estás haciendo?» «Escapando de mi casa», dijo. «¿Escapando?», repitieron las chicas.